Eh, gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias, Padre, porque nos has puesto. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Padre, estoy aquí y úsame, Señor. Que cada palabra que salga, Señor, sea de tu Espíritu Santo fluyendo en estas vidas. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que ellos se lleven lo que sea de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Quien quiera anotar ahí en su mente o en una libreta, vamos a hablar sobre los procesos de Dios. De esto vamos a compartir, los procesos de Dios. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces tú te has cuestionado sobre dónde está Dios en algún momento de tu vida? ¿Sí te has preguntado? Sobre todo creo que cuando pasamos por situaciones difíciles, nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Pero tú te has preguntado, ¿dónde estás tú con Dios? Y recordamos esta parte cuando Dios le pregunta a Adán. ¿Sí saben esa pregunta? Tontas. Miren, regularmente sucede cuando tenemos situaciones difíciles. Y yo creo que esta pregunta nosotros debemos de hacerla más seguido. Porque Dios está en todas partes y Dios te está esperando, ¿no? Y Dios es un Dios de oportunidades. Pero tienes que preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú con Dios? Porque a veces yo creo que esperamos que Dios nos ande buscando, ¿no? Como le pasó a Adán. Mira, y esta palabra, este mensaje tiene que ver con lo que tú vives y con lo que Dios permite día a día. Y esta parte intermedia, donde regularmente uno sufre, llora, se arrepiente, le duele, gritas, anhelas, deseas, tiene que ver con los procesos de Dios en tu vida, con lo que tú pasas, con estos procesos que te hacen crecer. Y primero quiero decirte algo, voy a aclararlo nada más. ¿Cuántos creen que todo lo que pasa Dios lo permite? Así es. Mariel, por favor, distraes a la gente. ¿Cuántos están seguros de que todo lo que aquí se mueve Dios lo permite? Y el mejor ejemplo creo que es la vida de Job, ¿no? En Job 1, 21, 22, si lo pueden poner, Job 1, 21 y 22. La verdad me encanta esta frase, yo siempre hasta la publico. Dios da y Dios quita. Y yo entiendo esto, que nada pasa, aún una situación difícil, aún la muerte, aún que el diablo pueda hacer algo, nada pasa sin que Dios lo permita. Y tenemos que caer, ¿sí? Tenemos que pensar, tenemos que creer, tenemos que ir más allá, porque realmente Dios tiene el control de las cosas. Pero a veces sucede que nosotros queremos que el tiempo de Dios sea nuestro tiempo, ¿no? O que el plan sea nuestro plan. Y eso tiene que ver con consecuencias después. Pero vamos ahorita a hablar de los procesos. Y dijo desnudo ahí: salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. La verdad que me gusta mucho esto. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ustedes creen que realmente Job pensaba que Dios tenía el control de las cosas? ¿Sí estaba confiado? O a lo mejor en algún momento de este proceso, porque él realmente vivió un proceso de dolor, de angustia, o sea, realmente yo creo que cualquiera en su lugar podría haber dicho, ¿sabes qué? A lo mejor Dios ni existe, ¿no? Es suerte esto. Dios permitió este proceso en Job. ¿Qué es un proceso? Regularmente, yo creo que los que lo tienen más marcado son los que están en la escuela, ¿no? Pero igual quien trabaja en una empresa sabe que es un proceso, sabe que tiene un fin, un desarrollo, un objetivo, etcétera, ¿no? Ok, lo pueden buscar en internet, pero realmente un proceso prácticamente es esto.
Es una secuencia de acciones que se realiza para lograr un fin. O sea, así, ¿no? O sea, hay unas actividades planificadas para llegar a un fin. ¿Sí? ¿Sí queda claro que es un proceso? Ok. Quiero que realmente guardes eso en tu corazón. Por lo que estés pasando, ¿sí? Fácil o difícil, es un proceso de parte de Dios. Y un proceso tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. En un diccionario bíblico que encontré por ahí, viene ahí de latín, procesos, y tiene que ver con avanzar, con progreso. Yo creo que Dios tiene muy claro lo que es un proceso de Dios en tu vida, ¿sí? Y realmente leí algunos artículos y me llamaba la atención de la importancia del orden que tiene Dios para hacer las cosas. Porque muchas veces pensamos que estamos viviendo un proceso y que todo está en desorden, ¿no? Si Dios tiene el control, si Dios tiene el control de las cosas, ¿tú crees que Dios tiene un desorden? Dios no tiene un desorden. Los desordenados somos nosotros. Mira, Dios tiene planes contigo y yo creo que lo hemos escuchado muchas veces aquí al frente. Escuchas una predicación, escuchas incluso una alabanza, una canción, y realmente es así. Pero tenemos que entender, iglesia, que los procesos de Dios tienen un orden. Y mira, ¿cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza la historia de Dios? ¿Cómo comienza? Exactamente. Y yo escuchaba por ahí un predicador hablando del orden. Yo, Rosa, me encanta escucharlo, que dice que Dios no hace las cosas al ahí se va. Imagínate que al momento de que Dios estaba creando los cielos y la tierra, imagínate que primero hubiera sembrado los árboles, por ejemplo, y luego se le hubiera ocurrido, ahora como tengo árboles, voy a sacar agua. ¿Sabes qué? La noche la voy a dejar para el final. Si ustedes, es más, vamos a Génesis 1, por favor. Génesis 1. Realmente, ¿qué es lo que narra el principio de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué más? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, va cuadrando lo que le estoy comentando. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿El que sigue? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El que sigue. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Otro. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y podemos seguirle hasta ahí, gracias. Y podemos seguirle, y en estos principios, en este principio de Dios, Dios puso orden. Pero tú crees, yo me imagino a Dios como el arquitecto creativo que es, y tú crees que todo se le ocurría, al ahí se va. Yo creo que en el tiempo de un día para otro, Dios planeaba, Dios diseñaba, a lo mejor hasta dibujaba, hacía bosquejos. Realmente fue un proceso el que Dios creara los cielos y la tierra. Y mira, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces el orden nos limita y evidencia a lo que a nosotros nos estorba. Muchas veces pasa que tú quieres algo de parte de Dios, pero lo quieres a tu manera, a tu orden. ¿Sí o no les ha pasado? Por ejemplo, los que estudian. Yo fui estudiante y yo creo que a todos nos pasa que queremos pasar con una buena calificación sin estudiar. ¿Sí? Y que Dios te ilumine en ese momento. ¿Sí o no? Si te preparas, dice Daniela que sí. ¿Cuál es el orden y cuál es el proceso de esto? Tú tienes que estudiar. Y está bien si le pides revelación a Dios al momento del examen, pero no es al revés. Tú no puedes ir a sentarte ahí
sin haber ido a clases porque te la pinteaste, y decirle, Dios, pues ilumíname porque aquí estoy, ¿no? Yo confío. Eso no es el orden, ese no es el proceso verdadero, ese no es el proceso correcto. Sobre el orden de Dios, Dios tuvo un proceso para crear. Dios no hace las cosas al ahí se va. Y podemos hablar de muchos personajes. Me pueden poner Éxodo 2, 11, 12 y 15, por favor. Y no vamos a ahondar mucho en la vida de estos hombres. Pero miren, Moisés, ¿qué era Moisés? Yo creo que hasta cómodo estaba a gusto, ¿no? Pero narra la Biblia de los procesos que Moisés vivió para lograr ser el libertador. ¿Ustedes creen que Moisés tomó un curso propedéutico, práctico, para después decir, a ver, tú sacaste 10, vente Moisés, tú vas a libertar? No, Moisés ni siquiera tenía la identidad de hijo de Dios, de un hombre de Dios. Dice Éxodo 2:11, ¿sí? Dice, y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Qué pasó con esto? ¿Podemos decir que Moisés fue un asesino? Fue un asesino. Mató a un egipcio. ¿Qué pasó después? Huyó. ¿Y a dónde se fue? Fue un hombre sin tierra, sin nombre. Y hasta donde llegó, ¿qué fue? Pastor de ovejas. Yo creo que hasta ahí aprendió una responsabilidad, porque antes era príncipe. No es lo mismo, no era el mismo cargo. Ahí después, bajo la cobertura de Yetro, pues se robó a la hija y toda esta historia ya la sabemos. En Éxodo 3, apúntenos si quieren, no lo vamos a leer. En Éxodo 3, esta parte narra dónde y cómo fue el llamado de Moisés. Si saben esta parte, si la conocemos, ¿no? Ustedes imaginen el tiempo, el proceso que vivió Moisés desde que fue aventado ahí en un Moisés, fue príncipe, vivía bien, fue asesino, fue hombre sin tierra, después fue esposo, después tuvo un llamado. Y Dios le dice que vaya a Egipto. Hasta ese entonces, ustedes piensen en el proceso que vivió Moisés de crecimiento, de madurez. Y aún así todavía no tenía esa identidad. Yo creo que Moisés pasó por varios procesos de crecimiento, de fe, de confianza, de identidad. Yo creo incluso de hasta conocimiento a Dios, hasta que le conoció. Hay otra figura, yo creo que es muy importante, David. Y yo creo que David fue uno de los personajes fuertes en la Biblia, pero imaginen el proceso que pasó David para llegar a ser rey. Saúl lo andaba persiguiendo, ya Saúl se había equivocado, andaba ahí de idólatra y bla, 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 conocemos la historia. ¿Y qué pasó? Vino David y lo ungió como rey, siendo Saúl todavía rey, ¿sí o no? Pero no fue David y dijo, ya llegué, quiten a Saúl, ya llegué yo, soy rey. David pasó por un proceso. ¿A dónde fue David? Tuvo que huir. Ya ungido de Dios como rey, huyó, se metió en una cueva. ¿Sí o no se metió en una cueva David? Pero ya era rey. David ya era ungido por parte de Dios como rey. Estaba viviendo un proceso. Hay un predicador que dice que él y Jacob estuvieron en una escuela de formación de parte de Dios por lo que vivieron. Se fue y te metes en una cueva, pero me gusta lo que dice en 1 Samuel 22, 1, 2. Vamos a leer el 2, por favor. 1 Samuel 22, 2. Me llamó mucho la atención lo que dijo aquí, porque yo pienso que a veces
Hasta a los pastores les ha pasado. Primera de Samuel 22:2. Vamos a aprovechar que no estamos pastores para irnos temprano, ¿no? Ustedes dicen que todo estuvo bien y nos vamos. Fíjense. Y juntáronse con él, pongan atención, con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos y tuvo como 400 hombres. ¿Por qué hago énfasis en esto? A pesar de que David ya era ungido de Dios como rey y sabía que tenía un propósito, estaba pasando por un proceso de crecimiento. Imagínate David escondido ahí y luego Dios le manda a ese tipo de gente. O sea, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, mándame guerreros para ahorita. O sea, de verdad me llama mucho la atención porque yo creo que muchas veces, aquí en la iglesia sobre todo, estamos y venimos y creemos que el proceso es venir a sentarte, aplaudir un rato y te vas. Hay un proceso que tienes que vivir de crecimiento, de fe. Hay un proceso que tienes que vivir de madurez espiritual. ¿Por qué lo digo? Yo creo que todos tenemos un llamado, un propósito. ¿Quién cree esto, que realmente tiene un llamado? Levanta la mano con confianza, nadie te va a pedir nada ahorita. Todos tenemos un llamado y tenemos un propósito, pero en mi familia lo digo, yo creo que las piedras que están a veces en un camino tienen un propósito. Yo creo que el árbol que está ahí, que a veces nadie lo riega, por la calle, tiene un propósito. Yo creo que incluso las cosas que no se mueven aquí en la tierra tienen un propósito. Entonces, ¿cuál es esa diferencia de las cosas que tienen un propósito afuera que no se mueven a lo que tú tienes? ¿Sabes cuál es la diferencia? El proceso que tú vives, el proceso que tú pasas. Yo creo que debemos preguntarnos en qué parte del proceso estás para sentarte en ese trono, para cumplir ese llamado, para cumplir ese propósito. Mira, realmente esta palabra, este mensaje, sí es para animarte, pero también es para que tú te des cuenta dónde estás. Porque yo creo que puedes venir aquí en la iglesia y sentirte bien, y no está mal. Pero ¿en qué parte de tu proceso estás? ¿En qué parte de ese proceso vas? ¿Al 20%, a la mitad, casi al final? Y estoy hablando de una situación donde quizás Dios pudo permitir. En una predicación de Pastor Pablo Cancino, creo que muchos lo conocen, él habla de que a veces el método incorrecto se vuelve correcto, porque Dios permite. No es que Dios quiera que tú sufras, ¿verdad? Por una decisión, una consecuencia, pero al final ese método incorrecto te va a traer, y a lo mejor hasta va a suplicar, entonces ese método incorrecto se vuelve correcto. Otro personaje muy importante que vivió por un proceso, que la verdad mis respetos, Abraham. En Génesis 22, 1, 2, ahí anótenlo si quieren. Imaginen el proceso de este padre de la fe, ¿no? Porque así lo tenemos. El gran Abraham, el padre de generaciones. Bueno, vamos a visualizar el proceso. Vente, Gael. Imaginemos el proceso. Gael, yo soy Abraham, Gael es mi hijo, no nos parecemos, se parece a su mamá. Yo estoy otro color. Pero imagínense, ¿no? Él es mi hijo al que amo. Yo daría la vida por el hijo que amo, ¿no? Y más si hay una promesa. Y Dios me habla y me dice, prepáralo porque lo vas a sacrificar. Yo como papá no le voy a decir, ni modo hijo te toca. Bueno, imagínate el proceso que vivió. Imagínate llevándolo al monte, ¿no?
a donde iban. Y ahí iba Isaac, ¿no? Ahí iba su hijo también obediente, ni sabía. Y resulta que lo iba a sacrificar. ¿Ustedes creen que en el camino Abraham iba danzando con un pandero? Gracias, Gael. Yo creo que ese proceso que vivió Abraham realmente le estaba costando. Él sabía que había una promesa. ¿Tú crees que Abraham confiaba en Dios? Imagínate ese proceso de llegar hasta el monte y todavía prepararlo, ¿no? Le echas a la leña ahí ahorita porque pues va a estar bien, afilas el cuchillo y tú dices, ¿en qué parte estoy? A lo mejor Dios se equivoca. Abraham pasó por este proceso y yo creo que no le fue nada fácil. Si leemos la Biblia nos damos cuenta que Abraham salió de su tierra. ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia. Salió de su tierra. Y yo creo que cuando tú sales o vas a cambiar de residencia, pues claro que llevas hasta programado, ¿no? Aquí vas a llegar y hasta si vas a trabajar ahí o qué es lo que hay, ¿no? Investigaste algo. Él no sabía ni a dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero ¿sabes qué? Él confiaba en el proceso de Dios porque había una promesa. Había una promesa de parte de Dios. Y con esto quiero decirte que Dios nos saca de nuestra zona de confort y podemos realmente ir a un desierto. Yo creo, y yo creo que a lo mejor a mucha gente no le va a parecer esto, pero Dios no está interesado en tu comodidad. Dios está interesado en tu propósito, porque tiene que ver con Dios. Y en su propósito pasan muchas cosas que tú ni siquiera te imaginas. Pero como yo soy terco y cabezón, quiero mi propósito, mi plan. Yo creo que a veces es necesario que nos demos cuenta en qué parte del proceso estamos. Jacob no fue, yo creo que el mejor hijo o el hijo modelo. Jacob fue un engañador, ¿sí o no? Habla ahí de cuando se fue, peleó con el ángel, se redimió, durmió en una almohada de piedra. Imagínate, o sea, estar ahí metido. O sea, si a veces, regularmente, yo creo que cada quien tiene una almohada hasta preferida, ¿no? Y esa se te acomoda, para que tú descanses, ¿no? Y hasta comerciales hay de que esta es la mejor para que tú, te libres del estrés y no sé qué tanto. Imagínate a Jacob metido ahí con una almohada de piedra. O sea, ¿sí te imaginas el proceso que vivió? Después de que peleó con el ángel y todo este proceso que vivió, ¿cómo le llamó a esa tierra? ¿Cómo le llamó ahí Jacob? Betel. Hoy no puede ser que no sepan la historia de Betel. Así se llama la iglesia. Betel, casa de Dios. Jacob pasó por un proceso. Y ese proceso le produjo un cambio, una transformación. Porque después que cambió. ¿Y cómo se llamó? Israel. Vamos a Isaías 55, 8, 9. Ya casi acabo, ¿eh? ¿Alguien me puede traer un vaso de agua, pero con la llave, de la llave, por favor? Tú, Gael, me das el paro, por favor. Un vaso de agua, pero de la llave. ¿Sale? Por favor. Vamos a ver la importancia de los procesos. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos, que mis pensamientos. O sea, realmente nos está... Es agua de la llave, ¿verdad? ¿Ya?
Realmente creo que con esto queda claro que los pensamientos de Dios no son iguales que los de nosotros, ¿verdad? Y a veces queremos, como hijos berrinchudos que muchas veces somos, queremos que los pensamientos de Dios o que los planes de Dios sean como nosotros queremos, ¿verdad? Y mira, traigo aquí unas estadísticas, la verdad, me llamaron mucho la atención, para que vean la importancia de un proceso no cumplido, mal llevado, fracturado. Y son datos reales, actuales, ¿eh? 8 de cada 10 alumnos comienzan estudios nada más. No dice que los terminan. Y ahí estamos quitando un porcentaje. Es un proceso no llevado. ¿Cuántos terminan la universidad? Que terminan la universidad. Entran más o menos aproximadamente 1.3 millones y más de 600,000 desisten de estudiar. Es un proceso no completo. ¿Tú crees que tiene importancia que empieces primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, terminas la universidad? Es una herramienta que Dios te da para tu vida, ¿no? Es un proceso no completado. Divorcios por procesos mal llevados. Hoy actualmente es un dato 2019-2020. Por cada 100 matrimonios, por cada 100 hay 33 divorcios. Por cosas que no deben de pasar, ¿verdad? Por procesos mal llevados, fracturados, rotos. Madres solteras. La quinta parte, estamos hablando aquí en México, la quinta parte son viudas o quedan viudas por diferentes razones. Pero casi el 10% son madres solteras. Entonces, si aquí hay 10, de aquí puede salir una madre soltera. ¿Por qué? Por procesos de su vida mal llevados, fracturados, rotos, no completados. Embarazos no deseados. Es un dato 2019. De adolescentes entre 15 y 19 años. El 50% de las adolescentes entre 15 y 19 años salen embarazadas. Por procesos rotos, fracturados, mal llevados. Niños abandonados. Aproximadamente al año, 29,000 niños en orfanatos. 5 millones en riesgo de perder sus familias. ¿Por qué te leo esto? Todo esto, que es estadística que nos afecta al país, tiene que ver con procesos mal llevados. Una mamá soltera es porque salió embarazada, porque se casó chica, por X. ¿Tú crees que a esa edad una niña debe salir embarazada? No es el proceso correcto. Un matrimonio fallido, muchas veces porque el esposo o la esposa o son chicos, son inmaduros, porque tienen cosas no resueltas, procesos internos no resueltos, y la psicología creo que lo sabe bien. Entonces, la importancia de que Dios cumpla un proceso en tu vida, ¿hasta dónde llega? ¿Quieres saber la importancia de un proceso? Esta es agua de la llave. H2O, ¿sí es la fórmula? H2O, y es agua de la llave. Y se ve, pues aparentemente limpia, ¿no? ¿Tú crees que si, iba a decir me la tomo, pero no, voy a ocupar un valiente, que si alguien se la toma se puede enfermar de la panza? Pero es agua, es vital para el ser humano, ¿no?
¿Quién se atrevería a darle un trago? A ver, algún valiente que diga, yo ando viendo en mi estómago. Ok. La importancia de un proceso. No es comercial, ¿eh? No es comercial, no es patrocinador ni nada. Esta también es agua. H2O, ¿no? No sé mucho de química. Pero ¿sabes qué tiene esta agua para que tú te la puedas tomar? A ver, eso me interesa. A ver, ¿qué es química farmacológica? A ver, ¿qué proceso tiene? Pongan atención, ¿eh? ¿Qué proceso tiene? A ver. Un proceso de purificación a base de partículas de plata que nos permite que no nos enfermemos de la panza. Ya aprendieron. Bravo, bravo. Miren, si no se les queda lo del mensaje, tiene partículas de plata la purificación del agua. Llévenselo. Ok. Y déjenme doy un trago porque se me antojó. ¿Sí se dan cuenta la importancia de un proceso? Todo es así en la vida también, con Dios. No puedes ir tú y estancarte en un proceso. Si esta agua no se purifica como debe de ser, ni siquiera sale al mercado, creo, ¿no? Porque tiene un estándar de calidad y tantas cosas, ¿no? Los procesos tienen calidad. ¿Sí quedó clara la importancia de un proceso? Miren, podemos hablar incluso de Jesús. Jesús no llegó aquí a la tierra y dijo, ya soy el rey de los judíos, crucifíquenme. Él nació, creció y los evangelios lo relatan. Él iba creciendo con los papás. O se sintió sabio y dijo, no, a ver, espérate, José y María. O sea, yo aquí soy el Hijo de Dios, yo les voy a decir a ustedes de cuántos. No, vivió un proceso de crecimiento, de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque realmente si nos dan el dato de cuándo empezó su ministerio. Hasta los 30 años. Yo veo ahorita a chavos llenos de vida y yo de veras, yo a los 20 y tantos me sentí inmaduro, cabezón. Hoy yo digo, a mis 38, así como ven de joven, pero tengo 38, yo me siento inmaduro. Porque hay cosas que no sé. Hay cosas que voy explorando, hay cosas que voy equivocándome y voy dándome cuenta cómo es. Pero es que dicen que los ancianos son más sabios, ¿no? Yo creo que Jesús pasó por un proceso de crecimiento. Y podemos hablar para que Él llegara al momento de la cruz. ¿Te imaginas ese proceso? Se atrevió a decirle a Dios que si le daba chance, que no. O a lo mejor que fuera otro. ¿Tú crees que vivió un proceso ahí? Yo creo que sí le costó. Yo creo que estoy convencido de que para cumplir un propósito tienes que pasar o vivir un proceso. Es ley, es obligatorio. Lo de la alabanza que tienen tiempo aquí y los años que tengo, realmente yo espero que mis hijos sean así de talentosos, de veras. Sí, son un ejemplo de alabanza. Y yo veo mucha gente, yo creo que están antes que nosotros, ellos han crecido mucho. Yo veo cómo se están soltando. Pero yo estoy seguro que ellos han pasado un proceso. Yo no creo que Gael, Eddie, Cristian, los que están sumándose, llegaron, Eddie, pásale, qué bueno que viniste, ya súbete. Mi esposa está en alabanza, ahorita está como en stand-by, ¿no? Ya saben por qué. Pero cuando te tienes que subir a la alabanza, tienes que ensayar antes, ¿no? No tienes que subirte así nada más, ya llegué. Es un proceso que tienes que vivir. Si quieres que Dios te use arriba, tienes que pasar un proceso. No puedes cumplir un propósito de Dios sin haber pasado por un proceso. Se oye duro, pero quiero quedar bien con Dios y esa es la verdad. Y si hablamos, ¿qué tan grande es tu propósito que Dios tiene para ti? ¿Qué tan grande es? Tienes que pensar el proceso.
que tienes que pasar, que tienes que vivir. El domingo pasado, quien estuvo con el pastor Mayoral, nos hablaba del proceso que es para hacer un buen café, ¿no? ¿Alguien puede ayudar con el piano? ¿Sí me pueden ir ayudando con el piano, por favor? ¿Quién pasa? Que les sea valiente. Uno nada más, si quieren. Y ahorita ya suman los demás. ¿Sí? Nos hablaba de que lo bueno cuesta. Y incluso trajo ahí una cafetera que no entiendo muchas cosas, pero sí entendí que para que él tuviera un buen café hasta lo tenía que hacer a mano. Tenía que pasar por un proceso. Y a los que son de tomar mucho café, saben, ¿no?, que hay procesos de diferentes tipos de café y saben diferentes y con diferentes sabores. ¿En qué parte del proceso estás? No puedes tú realmente pedirle a Dios algo así nada más. Y la Biblia nos dice que a veces pedimos mal. Y voy a hacer un comercial. ¿Quieres tú saber qué es lo que pasa con los profetas en la oración antes de que inicie el culto? ¿Tú quieres saber qué es lo que dice Dios, cómo se mueve Dios? Yo no estoy diciendo que no ores en tu casa y allá no se mueva. ¿Tú quieres saber lo que pasa aquí? Puedes preguntar y andar chismoso, no pasa nada también. ¿Tú quieres vivir esto? Paga el precio. Vente a las 10 temprano aquí y paga el precio. Vive ese proceso. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios se mueva? Paga el precio. Lo han dicho aquí al frente, estamos viviendo tiempos difíciles. Y si tú realmente quieres arrebatar algo de Dios aquí en la tierra, una bendición, te va a costar. Lo platicaba con Mariel el domingo pasado ahí y nos estábamos riendo porque le decía esto: no puedes tú llegar al cielo y hacer fila. Y le decía así: llegas al cielo, entras, la puerta abierta, ahí está tu nombre, ¿verdad? Porque vamos al cielo por el sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el cielo no lo podemos ganar. Es por Jesús, por el sacrificio. Pero imagínate que tú llegas al cielo y preguntas por la fila de los que van a tomar claves, le decía. O sea, ¿cómo? No te puedes ir al cielo esperando tomar claves en el cielo. Y no me refiero a claves específicamente, sino que no te puedes ir al cielo y decir: ¿dónde están los que faltan perdonar? Ah, pásale acá, fila 8915. Ah, ya llegué al cielo. ¿Dónde están la fila de los que tienen soberbia? Porque ahorita la van a sacar. ¿Dónde está la fila de los que tienen orgullo? Porque me tengo que formar. No puedes ir al cielo así. Por más concha que hagas con Jesús, no puedes subirte al cielo así. Si tú quieres algo de parte de Dios aquí en la tierra, te va a costar. Y tienes que vivir ese proceso. Y un proceso de parte de Dios no es infinito, iglesia. No puedes estar dándole vueltas al mismo proceso. No puedes durar 10 años tratando de perdonar a tu papá, a tu mamá. No puedes ir a tu casa y vivir 20 años de un matrimonio que no funciona. No puedes tú tener hijos y que a los 30 años todavía estén dañados por cosas que tú no completaste, por procesos que no arreglaste, por cosas que Dios no ha hecho en tu vida. A todos nos cuesta, iglesia, pero realmente si quieres algo de parte de Dios aquí en la tierra, tienes que soltar.
Tienes que dejar, tienes que perdonar, tienes que confiar, tienes que creer más. Y todavía mejor, si Dios te ha dado promesas, no las tienes que soltar. Porque cuando vayas al cielo, no vas a subirte por una bendición, porque ya está todo. No tienes que pelear nada. Pero si tú aquí en la tierra quieres romper con algo, tienes que vivir un proceso de parte de Dios. Y te voy a aclarar algo. Un proceso de parte de Dios, así como lo vivió Moisés, Abraham, Jacob, Pedro, Pablo, mismo Jesús. Los discípulos que primero fueron solamente oyentes, creyentes, discípulos y después apóstoles, vivieron un proceso y arrebataron algo. ¿Te has puesto a pensar el proceso que vivió Pedro de conversión, de ser Pedro el pescador a Pedro el apóstol? ¿Realmente quieres algo? Yo soy de los que digo que mi vida, que mi familia es de Dios, que son para Dios. Y yo estoy tranquilo porque me voy al cielo. No sé cuántas coronas me vayan a tocar, ¿verdad? Pero yo metí una mansión ahí con alberca y espero que me toque junto con algún cantante, no sé, Hilson, que gustaría, Marcos Witt, no sé, estarlo escuchando ahí. Pero realmente aquí en la tierra yo quiero bendición para mí, para mi familia, para mis hijos. ¿Y sabes qué tiene que pasar? Un proceso de parte de Dios. No estar dando vueltas a las cosas y durar años estancado o atorado. Muchas veces tenemos que entregarle esto para que Dios te libere. Y realmente nos cuesta. ¿Cuánto te cuesta pedir perdón? ¿Cuánto te cuesta agradecer lo que hicimos al principio? ¿Cuánto realmente te cuesta ver como Dios te ve? De que tú no tengas identidad tiene que ver un proceso que tú tienes que dejarte llevar por parte de Dios. Porque Dios aquí te tiene y eso es un propósito. Pero que tú cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida tiene que ver con los procesos que a lo mejor a veces uno mismo atora. Yo le doy gracias a Dios porque creo que esta iglesia ha crecido y ha crecido bien. Pero yo creo que ha pasado por diferentes procesos. Yo llegué aquí y la iglesia no tenía piso y no estaba adornada. Así, gracias por la vida de Charo, que es diseñadora. No estaba así y ha pasado por un proceso. Si tú eres nuevo y viniste hoy por primera vez, segunda vez, la iglesia no estaba así, no tenía baños, no tenía segundo piso y ha pasado por un proceso. Los pastores, yo creo que han crecido. Los servidores han crecido y han pasado por diferentes procesos, incluso creo que diferencias. Pero hay algo importante que tienes que llevar en tu corazón. Los procesos de Dios, Dios los respalda. Tienes que darte cuenta cuáles son tus límites, porque Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere llevarte a un plan más grande, a un plan mejor. Si tú me preguntas a mí hoy, oye, Ulises, ¿tú dónde estás? ¿Crees que no me ha costado? Yo a veces creo muchas cosas de mí que Dios me ha dado, me ha dotado. Pero hoy creo que Dios tiene algo mejor que mis planes.
junto con mi familia. Yo hoy como hijo de Dios, como esposo, como papá, como hijo de familia, como hermano, me he puesto en las manos de Dios. Y me sigue costando, te voy a ser sincero, pero realmente creo en un plan, en ese plan que Dios tiene. Y yo le he dicho: Dios, úsame. Y te confieso que para estar aquí hoy, me costó toda la semana. Ayer pude haber hablado con Paco y haberle dicho: ¿sabes qué? Ni me siento, ni puedo, y quizás tampoco quiero. Y yo creo que después uno entiende las cosas porque realmente Dios te respalda. Y tampoco quiero que con esto malentiendas que los procesos de Dios son sufrimiento. Los procesos de Dios tienen que ver con tu carne, con lo que te estorba, con tus limitaciones, con tus cargas. No es que Dios te quiera ver sufriendo. Cuando tú pasas aquí y oras porque algo te cuesta, es porque estás soltando. No es porque Dios te quiera ver ahí llorando, sufriendo y que te duela. Es por algo que tú tienes que soltar, posiblemente por una consecuencia. Iglesia, Dios no bendice tus intenciones. Es que yo quiero ser, es que intento ser, es que le estoy echando ganas. Eso está mal dicho. Iglesia, Dios no bendice tus intenciones. Dios bendice tu obediencia. Hay gente que quiere ser misionera, yo creo, o andar predicando, ¿no? por la calle, ir a otro país. Y yo noticia que el proceso que Dios quiere que pases primero es en tu tierra. Crece allí en tu casa, en tu primer ministerio. Deja de andar haciéndote ideas. No os hagáis, como dicen los discípulos, no te hagáis. El proceso de Dios es con Él, no es con tu idea, con tu estructura mental, con tu deseo, con tu plan. Yo creo que el que una persona se levante de parte de Dios cuesta mucho hoy en día, por cómo estamos formados, a la ligera, por cómo está la iglesia, apática muchas veces, porque la gente no quiere saber nada de Dios. Yo creo que hoy nos puede costar más. Ya casi termino. Nomás aguántame a los niños poquitos. Si bajan los adolescentes está bien. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? O quien esté que pueda tocar. Voy a terminar con esto y con esta pregunta. ¿Sabes por qué el enemigo está preocupado por tu relación con Dios? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué el enemigo es lo que no quiere que pase? ¿Tu relación con Dios? Cuando Moisés se relacionó con Dios, cuando Abraham se relacionó con Dios, cuando los apóstoles se relacionaron con Jesús, vivieron procesos de cambio. Lo voy a repetir. El diablo está ocupado por tu relación con Dios.
porque no quiere que vivas procesos de cambio. Si tú vienes y entras por esa puerta y te sientes y aplaudes y te vas igual, el diablo te da una diploma al salir, porque no estás haciendo nada, porque no estás mejorando, porque no estás cumpliendo el propósito, no te estás liberando, no estás dejando. Si tú vienes y vives aquí un cristianismo de silla, el diablo sale y te pone una estrella ahí en la frente, porque lo estás haciendo bien para él. Pero si tú vienes a la iglesia, te relacionas con Dios y realmente sueltas, dejas, ocurre un proceso de cambio en tu vida que el diablo no quiere que pases, iglesia. ¿Quieres bendición? ¿Quieres prosperidad? Rompe esos procesos, pasa esos procesos. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Pasa esos procesos de parte de Dios. Rompe, deja, perdona. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Que Dios te use? Iglesia, paga el precio. Yo creo que los pastores al ir para allá pagaron un precio. ¿Has visto sus hijos que se quedaron aquí? No fueron 2 días, iglesia. La gente que predica y Dios los mueve por el mundo pagan un precio. Yo creo que les cuesta. Podemos decir que la vida no es fácil, sí, es muy difícil. Y como dice mi mamá, sin Dios es más. ¿Realmente quieres madurar espiritualmente? Este llamado no es para motivarte aquí al frente. Este llamado no es para que te sientas bien hoy, porque todo está bien según tú. Puedes ponerte de pie. Yo voy a terminar. Te agradezco el tiempo que pudiste atención. Quisiera terminar con una oración y quisiera hacer un llamado para la gente que hoy está dispuesta a romper con un proceso, para la gente que realmente quiere bendición, para la gente que quiere estar en los planes de Dios. Iglesia, si quieres algo más que venir y pasearte, tienes que pagar el precio, porque Dios bendice y no se queda sin nada. Dios tiene lo mejor para nosotros y lo escuchamos muchas veces, y yo creo que renegamos porque no pasa. ¿En qué parte del proceso estás? Es tiempo para dejar las cargas atrás y comenzar a elevar